Doña Sara, esta entrevista la debería responder la directora de Planeación Nacional o la debería responder el señor ministro de Hacienda, pero pues hay que ser respetuosos de la decisión que ha tomado el nuevo gobierno y es que los funcionarios pues no explican sus decisiones. Por eso acudimos a la coalición de gobierno a ver si podemos entender. ¿Cuál es la razón, doña Sara, para que se haya cambiado el presupuesto que dejó el gobierno anterior y haya crecido de forma tan significativa, más de 630 billones de pesos? Bueno, Julio, la razón por la cual aumenta el presupuesto es porque realmente lo que había presentado el gobierno anterior era un presupuesto de mentira. Este es el presupuesto de la verdad porque revela el estado actual. El presupuesto anterior tapaba muchas cosas, encubría enormes pasivos, faltaba 6.5 billones para el pago de pensiones, que no lo incluía, 2.2 billones para el sistema de salud. Aún ayer salieron que se está aumentando los funcionarios. No, es que ni siquiera reportaron el número de funcionarios correctos. Reportaban 99.000 cuando eran casi 108.000 funcionarios. Entonces lo que hace este presupuesto es mostrar las cosas como son, mostrar la realidad, mostrar las cuentas claras y asumir el hueco que no estaban revelando, que es más o menos de 59.3 billones. Entonces, lo que hace este presupuesto es simplemente mostrar la realidad, que es peor de lo que esperábamos. Y sumándole a eso la coyuntura que recibe este gobierno también, pues es la emergencia nacional del terremoto, Julio, que algunos dicen, bueno, el Economist dice que es de 30 a 40 billones de pesos adicionales para poder cubrir eso. Y mayor parte del gasto del presupuesto, pues del presupuesto del 2027 va a la reconstrucción. Entonces, realmente es mostrar las cosas. Para mí este presupuesto es un diagnóstico. Este gobierno lleva 30 días, ni siquiera 30 días. Entonces, nos muestra la realidad, Entonces, la razón por la cual sube es porque lo que se presentó en el gobierno anterior no era real, taparon muchísimas cosas. Este gobierno lo asume, este gobierno dice, bueno, vamos a hablar con cuentas claras, vamos a mostrar la realidad. Faltó muchas de esas cosas, lo asumimos. Y también algo muy importante, sí hay austeridad en este presupuesto, Julio. Este presupuesto comparado con el presupuesto anterior reduce una austeridad en 17.5 billones, reduce 2.8 billones de pesos en compras de bienes y servicios, 2.5 billones de inversión no prioritaria y otros 12 billones de pesos en más de 250 líneas de gasto. Entonces está haciendo un esfuerzo enorme de mostrar primeramente la verdad, de asumir la responsabilidad del terremoto y también de ser austeros en recortar estos esfuerzos, en recortar estas, de cierta forma, designaciones que se tenían en el presupuesto anterior. Entonces, esta es la realidad. La meta del gobierno de Abelardo de la Espriella es reducir la cifra de 3 al 3.3 del PIB, por lo cual se expedirá en los próximos días un decreto de recorte y aplazamiento de gasto. Ahora, ahí es donde vamos a ver realmente el trabajo de este gobierno, porque en las próximas semanas se va a radicar la ley de rescate económico. Ahí es donde vamos a ver realmente dónde se va a recortar los gastos, y pues eso es algo que se va a debatir también en el Congreso. Pero este presupuesto nos muestra la verdad, es el diagnóstico, es cómo están las cosas. Sí. El nuevo gobierno acaba de poner sobre la mesa una realidad fiscal que, según sus propias cuentas, era mucho más grave de lo que se había informado durante el gobierno anterior. El nuevo presupuesto supera los 630 billones de pesos y detrás de este aumento hay una explicación contundente. Había obligaciones, pasivos y gastos que no estaban reflejando completamente la verdadera situación de las finanzas públicas. La administración de Abelardo de la Priella asegura que no está escondiendo el problema, sino haciendo exactamente lo contrario, mostrar las cuentas como realmente están, asumir las obligaciones pendientes y enfrentar un enorme hueco fiscal que, de acuerdo con sus cifras, ronda los 59 billones de pesos. Pero la discusión política no tardó en aparecer. Desde la oposición cuestionan el presupuesto, los mecanismos de seguimiento y el aumento del endeudamiento. Sin embargo, desde el gobierno la respuesta es clara. Primero hay que sincerar las cuentas y reconocer la realidad que recibió la nueva administración para después tomar las decisiones necesarias. Y aquí aparece uno de los puntos más importantes de este debate. El gobierno ha insistido en que no pretende solucionar este problema simplemente cargándole nuevos impuestos a los colombianos. La apuesta, según lo explicado en la entrevista, será avanzar hacia un proceso de austeridad, recortar gastos no prioritarios y presentar una ley de rescate económico que permita enfrentar el enorme desafío fiscal. Además,
Existe una emergencia nacional que obliga a destinar recursos importantes a la reconstrucción de las zonas afectadas, aumentando todavía más la presión sobre las finanzas públicas. Hoy vamos a escuchar los argumentos de ambos lados, pero sobre todo vamos a entender qué encontró el nuevo gobierno, por qué decidió sincerar el presupuesto y cuál será el siguiente paso para comenzar a ordenar las cuentas del país. Porque una cosa es recibir un problema y ocultarlo, y otra muy distinta es mostrarlo de frente, reconocer su magnitud y asumir la responsabilidad de solucionarlo. Representante María del Mar Pizarro, justamente quiero que le responda a su colega y al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quienes aseguran que el gobierno del presidente Gustavo Petro habría ocultado gastos en la erradicación del presupuesto anterior o que incluso estaría mal calculado. ¿Usted qué responde? Pues lo primero que yo le diría, Sara, es que cómo vamos a hablar de un presupuesto de la verdad cuando retiran unos artículos fundamentales para la transparencia y el seguimiento del presupuesto. Retiran 5 artículos, uno acerca del seguimiento mensual que obligaba a informar mes a mes cómo se ejecutaba la plata. Retiran los trazadores presupuestales que permiten marcar y rastrear partidas de funcionamiento. Retiran, digamos, el control a las fiducias, todo lo que criticaron a este gobierno por los fondos, y retiran un artículo que siempre tuvo el gobierno anterior para hacerle control a los fondos, que exigía reportar cada 6 meses los recursos entregados, los contratos, los saldos disponibles. Entonces lo que yo veo es que lo que se ha aumentado es la caja menor del Estado. Y pues nos dicen, vamos a pasar un proyecto de austeridad, pero ¿por qué no muestran austeridad en este proyecto? La realidad es que se aumenta de 575 billones a 635 billones, se aumenta muchísimo la deuda. Es un presupuesto cortoplacista que lo que está haciendo es botar la casa por la ventana. Digamos, no disminuye burocracia como dijeron que lo iban a hacer, sino lo que hace es aumentar el funcionamiento y disminuir la inversión. A mí me parece muy extraño que se esté diciendo que se ocultaron partidas, digamos, para el pago de la burocracia, cuando realmente existe un sistema que se llama el CIF, que te dice cuántas personas tú tienes, cuánto le tienes que pagar para fiscales, de pensiones, etcétera. Y lo que sí vemos es que se aumenta para salvar a las EPS, digamos, para aumentar el recurso de la intermediación en salud, pero no se aumentan los recursos para invertir en nuevos hospitales, se recorta la educación primaria y media, se recortan las vías terciarias, se recorta ambiente, pero eso sí, crece la burocracia estatal. Sí, senadora Castellanos, hay muchos puntos de los que podríamos hablar. Por ejemplo, si esto es posible realmente hacerlo sin una reforma tributaria. Ya que ustedes hablan de sincerar las cuentas, eso pues no parece realista. Pero le pregunto por un asunto puntual. Dice el ministro Gómez que estaba desfinanciada la salud en 2 billones de pesos. Pero al mismo tiempo, el presupuesto le está recortando a salud 141.000 millones. Si está desfinanciado, ¿por qué le recortan? Bueno, lo que te decía antes, vamos a esperar una ley de rescate donde ahí se va a ajustar. Lo que hace el ministro es mostrar las cuentas como son, mostrar tal cual y asumir un gasto que no teníamos previsto. O sea, el 10 de agosto el gobierno de Abelardo de la Espriella se encuentra con una realidad, con una catástrofe que no habíamos vivido en años, y tiene que asumir este reto. Y parte de asumir la reconstrucción pues del país, de los recursos que van para Cali, para Pereira, para el Chocó, para Buenaventura, bueno, para todos los lugares afectados, salen de este presupuesto. Entonces hay que entender que esto era algo que no estaba y por eso toma por sorpresa, y los gastos o de alguna forma la redistribución del presupuesto sí van a asumir. Uno de los puntos o de las entidades que más recibe de alguna forma presupuesto justamente es la unidad de riesgo, que tenía 0.2 en el presupuesto anterior, pero ahora con este cambio lo que hace es darle los insumos, más de 4 billones, ahora lo deja en 4.5 billones para asumir esto por las decisiones del gobierno pasado, porque si no hubiesen los escándalos que ya conocemos de la unidad de riesgo, pues tendríamos de alguna forma los recursos que se necesitaban para atender la emergencia. Entonces aquí lo que estamos viendo es la irresponsabilidad de los últimos 4 años, del señor Gustavo Petro, de Bonilla, de Ávila, que fueron irresponsables, que duraron 4 años con documentos maquillados, que también vimos las consecuencias de todas las decisiones y todos los escándalos que hoy conocemos de corrupción, y a este gobierno pues le toca asumir. En 30 días no pueden venir
venir a culpar que todo es de este gobierno. No, estamos asumiendo las irresponsabilidades del gobierno anterior, pero este gobierno no las tapa, esa es la diferencia. Este gobierno dice, miren, estas son las cosas como son y ahora vamos a asumir esta emergencia, esta catástrofe con recursos de este presupuesto. Entonces, los recortes son lo que tú dices, ¿por qué se le quita? Porque ahora tenemos una emergencia, tenemos un terremoto, tenemos que reconstruir y esa es una prioridad para el gobierno de Abelardo de la Espriella, poder llegar con la reconstrucción con insumos del presupuesto del 2027. Representante María del Mar Pizarro, quiero volver con usted porque usted asegura que en este presupuesto no se disminuye la burocracia, sino que aumenta el funcionamiento, pero ¿por qué no hablamos también del aumento al pago al servicio de la deuda? Más o menos 55 billones de pesos adicionales a lo que el presupuesto pasado estaba contemplando. No hay que reconocer que el gobierno pasado pues nos dejó ahora sí totalmente endeudados y que aquí justamente es que se está reflejando y ahora vamos a tener que sacar recursos seguramente de impuestos más adelante para pagar esa deuda histórica, un déficit de 200 billones de pesos? Pues primero yo quiero recalcar que a mí no me pueden decir que esta es un paso hacia la verdad cuando yo estoy quitando todos los artículos de seguimiento presupuestal y control presupuestal de las entidades. Es que yo creo que no estamos dimensionando el riesgo de que este presupuesto haya dicho vamos a poner 5 artículos que reducen la transparencia de la ejecución y la contratación estatal. Eso yo quiero señalarlo. Segundo, Sara dice que esto se aumenta por el terremoto, pero ¿por qué le aumentamos 14 billones a Hacienda y le damos 4 billones a la unidad de gestión del riesgo? O sea, más bien esa plata que se le está dando a Hacienda, si yo la voy a usar para atender riesgos, démosle a la entidad que asume los riesgos. Segundo, Petro deja una deuda, Petro plantea una deuda del 58%, pero es que aquí estamos diciendo que se va a endeudar en un 67%. Nos dijeron todo el tiempo hay que respetar la regla fiscal, pero aquí casi que la vamos a romper, porque es que el techo ya máximo de la regla fiscal es del 71% y pasamos con Petro de un 58% a alguien que nos está diciendo vamos a endeudarnos en un 67%. Y hay que tener en cuenta que Petro no fue el que adquirió esta gran deuda, sino el que adquirió esta gran deuda fue Duque con la pandemia e incluso el mismo Restrepo, el mismo viceministro. Entonces lo que nosotros estamos aquí viendo es que no hay austeridad, hay un crecimiento enorme de la deuda comparado a lo que propuso Petro. Pero, lo que senadora María del Mar, perdóneme, ahí hay una deuda que adquirió Duque y Restrepo, por supuesto, pero una enorme parte de lo que está en ese presupuesto se debe a las maniobras creativas financieras de Javier Cuéllar en crédito público en el gobierno pasado. Muchos de esos test de corto plazo que hay que empezar a pagar a partir del próximo año a tasas por encima del 14%, cosa que él prometió que no pasaría, es lo que explica ese hueco. Es que han pasado ya 4 años del gobierno de Duque. Yo creo que ese espejo retrovisor ya quedó un poco atrás. Sí, pero hay que tener en cuenta que el servicio a la deuda no es algo, digamos, que tenga 1 año, 2 años, sino que se ve incluso a 10 años. Pero realmente se está endeudando en este momento el país absurdamente. Y usted mismo lo dice, no lo veamos con el retrovisor, pero entonces, ¿por qué pasamos de una deuda del 58% a un 67%? ¿Y cuánto va a costar ahí sí los intereses a 10 años para los colombianos? Y aquí estamos diciendo, no va a haber una reforma tributaria que le cobre impuestos a los mega ricos, sino que esa deuda y ese servicio a la deuda que vamos a estar pagando, el próximo gobierno va a tener unos problemas gravísimos de caja, y ahí sí, ¿qué nos van a decir? ¿No miremos con el espejo retrovisor? Sí, senadora Sara Castellanos, por supuesto, si este presupuesto estaba desfasado, el gobierno de la Espriella tenía que sincerarlo, pero la pregunta que quiero hacerle es, si sigue un déficit de 60 billones, ¿de dónde va a salir la plata? Porque este gobierno dijo ya, no más impuestos y por lo que interpreto entonces, tendrían que recurrir a la deuda o presentar una nueva reforma tributaria. Sí, ahí es donde vamos. Este presupuesto lo que hace es que muestra la realidad. El presupuesto anterior no nos mostró todo. El presupuesto anterior tapó muchas cosas. Entonces, este presupuesto nos muestra. Ahora viene la otra parte. La otra parte es la ley de financiamiento que el ministro ha hablado, o la ley rescate que él habla, que es un poco de dónde va a salir. O sea, ya es apretarse el cinturón. Para mí, este presupuesto fue el diagnóstico. Tristemente nos habían dicho en el presupuesto anterior un diagnóstico que no era real. Era un presupuesto que no cumplía la realidad fiscal de nuestro país, pero este presupuesto nos muestra la realidad. Estamos recibiendo un diagnóstico no favorable, o sea, la verdad es que está peor de lo que nos imaginamos. Ahora toca esperar, o sea, lo que ustedes dicen, listo, ¿de dónde va a salir? Este presupuesto es el diagnóstico, es la realidad. Ahora tenemos que esperar en próximos días, que no sabemos, y yo tampoco tengo conocimiento de esta ley, la ley rescate. Y ahí es donde vamos realmente a ver de dónde se va a cortar. Algo que el gobierno ha sido enfático es, y no lo hizo con ese presupuesto, es
no quiere aumentar impuestos. Es algo que uno dice, ¿de dónde va a ser? ¿Cómo lo van a hacer? Y realmente es un desafío grande porque la realidad es peor de lo que esperábamos. Entonces, la ley rescate es donde se va a tener que apretar el cinturón, vamos a tener que hacer estos cortes necesarios y creo que ahí es donde se va a dar la discusión en el Congreso de realmente ese hueco que nos estaban ocultando en el presupuesto anterior, cómo se va a cubrir, pero el gobierno de Abelardo y el presidente Abelardo ha sido enfático de que él no quiere que todo sea a costo de los colombianos con más impuestos y más impuestos. Entonces, pues yo veo aquí un acto de responsabilidad con el gobierno de Abelardo de la Espriella, mostrando las cosas como son, aunque no nos gusten, mostrando la realidad de la irresponsabilidad que tuvimos los últimos 4 años y asumiéndola. O sea, alguien tiene que asumir las cuentas, alguien tiene que asumir la deuda responsablemente y pues eso es lo que está haciendo el gobierno del doctor Abelardo de la Espriella. Y llegamos al final de este debate, pero lo que queda sobre la mesa está lejos de ser un asunto menor. El nuevo gobierno ha decidido mostrar unas cuentas que, según su explicación, revelan una situación fiscal mucho más compleja de la que recibió la ciudadanía. Y frente a una realidad de esta magnitud, la discusión no puede quedarse únicamente en quién habla más fuerte o quién logra imponer el relato político del momento. Lo verdaderamente importante es qué decisiones se van a tomar a partir de ahora. La administración de Abelardo de la Espriella ha planteado una posición concreta: recibir el problema, reconocerlo y comenzar a corregirlo. Esa decisión implica asumir obligaciones pendientes, revisar el gasto, buscar recortes y enfrentar una deuda que tendrá consecuencias durante los próximos años. También implica responder a una emergencia que exige recursos para la reconstrucción y que no podía ser ignorada al momento de elaborar las nuevas cuentas. Y aquí aparece una diferencia fundamental. Sincerar las finanzas no significa que los problemas desaparezcan de un día para otro. Significa reconocer cuánto cuestan, identificar de dónde vienen y establecer prioridades para poder enfrentarlos. Precisamente por eso, el presupuesto presentado debe entenderse como un punto de partida para las decisiones que vienen, especialmente con la anunciada ley de rescate económico. El gobierno ha sido enfático en que no quiere convertir esta situación en una nueva factura tributaria para los colombianos. Ese compromiso tendrá que traducirse ahora en medidas concretas de austeridad y eficiencia. Si existen gastos que pueden reducirse, tendrán que reducirse. Si hay programas que no son prioritarios, tendrán que revisarse. Y si existen recursos que deben concentrarse en las necesidades más urgentes, esa será una responsabilidad que tendrá que asumirse con firmeza. La discusión sobre la deuda también merece toda la atención. El servicio de la deuda consume recursos que podrían destinarse a otras necesidades, y por eso cada peso comprometido hoy puede limitar el margen de maniobra de los gobiernos de mañana. El país no puede acostumbrarse a resolver cada dificultad aumentando el gasto y trasladando la cuenta hacia el futuro. La responsabilidad fiscal también consiste en pensar en los colombianos que todavía no han llegado al mercado laboral y que mañana tendrán que vivir con las decisiones que hoy se están tomando. Por eso, más allá de las diferencias entre las congresistas que participaron en esta conversación, hay una conclusión que merece quedar clara. El nuevo gobierno está obligado a demostrar que su diagnóstico puede convertirse en un verdadero plan de recuperación. Mostrar las cifras es apenas el primer paso. Después vienen los recortes, la priorización, la reorganización del gasto y las decisiones que permitan recuperar el equilibrio de las finanzas públicas. Y será justamente allí donde podremos medir la verdadera dimensión de este cambio, no solamente por el tamaño del presupuesto, sino por la capacidad de la nueva administración para ordenar las cuentas sin cargar nuevamente todo el peso sobre los ciudadanos. También será fundamental observar qué ocurre con sectores como salud, educación, infraestructura y atención de emergencias. En un escenario de recursos limitados, cada decisión presupuestal tiene consecuencias. El reto será proteger aquello que realmente necesitan las familias colombianas, mientras se eliminan gastos que no aportan resultados suficientes. La oposición, por supuesto, continuará haciendo sus cuestionamientos, eso forma parte del debate democrático. Pero una crítica política no reemplaza la necesidad de resolver el problema fiscal. El país necesita menos discursos de confrontación y más decisiones capaces de producir resultados. Y en ese sentido, el nuevo gobierno tendrá que responder con hechos. Porque si las cuentas recibidas estaban realmente desfinanciadas, como sostiene la administración, entonces no había espacio para seguir aplazando las decisiones difíciles. Había que mostrar la situación y empezar a trabajar sobre ella. Y si el gobierno ha prometido austeridad, ahora tendrá que demostrarla en cada presupuesto, en cada contrato y en cada peso que salga del Estado.
La ciudadanía también tendrá un papel fundamental. Los colombianos tienen derecho a conocer cuánto se recauda, cuánto se gasta, en qué se gasta y qué resultados se obtienen. La transparencia no debe ser una promesa de campaña ni una frase utilizada durante una discusión parlamentaria. Debe convertirse en una práctica permanente. Este debate apenas comienza. La ley de rescate económico será uno de los próximos escenarios donde se verá con mayor claridad cuál es la estrategia del gobierno para cubrir el déficit, reducir gastos y evitar que la solución termine convirtiéndose en una nueva carga para las familias.